El jurisconsulto romano Domicio Ulpiano definió la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Sin embargo, hoy en día, en México, la jurisprudencia se denomina, en términos muy generales, como la interpretación de la ley que realizan los tribunales federales. Pero, ¿sabes quiénes son los órganos facultados para establecerla? ¿Los métodos que emplean y la obligatoriedad de los criterios emitidos? Si no es así, te invito a que te quedes para averiguarlo en este video, y a que me regales un like en mi página de Facebook. Mi nombre es Marco Antonio Rosete, y esto es Jus Mexicanum. La palabra jurisprudencia deriva de los vocablos latinos iuris, que quiere decir derecho o justicia, y prudentia, que quiere decir conocimiento o ciencia. Así, la jurisprudencia podría definirse literalmente como la ciencia de lo justo. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la prudencia como sensatez o buen juicio. Y si esto lo llevamos al campo del derecho, la jurisprudencia implica precisamente un buen juicio o un buen razonamiento para poder resolver un conflicto legal de la forma más justa posible. La jurisprudencia también es una de las fuentes formales del derecho, y una de sus características es que complementa el contenido de una norma cuando existe alguna laguna en ella, por error, omisión o incompetencia por parte de los legisladores que la crearon. Ahora bien, una definición ya más acertada sobre la jurisprudencia en México es la del Dr. Luciano Silva Ramírez, quien la define como la interpretación de la ley que emiten la Suprema Corte de Justicia, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, al interpretar la Constitución, leyes, reglamentos federales y locales, así como tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como aquellos que contemplen derechos humanos, de manera reiterada, mediante 5 sentencias ejecutoriadas ininterrumpidas por una en contrario, cuando deciden una contradicción o efectúen una sustitución de tesis. Pero para comprender esta definición debemos remitirnos directamente a la Carta Magna y a la Ley de Amparo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia se encuentra regulada en el artículo 94, párrafo 11º, que a la letra señala: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución, normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Por otra parte, la Ley de Amparo establece en su artículo 215 que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. De estos dos preceptos ya podemos ir dilucidando quiénes se encuentran facultados para emitir jurisprudencia y cuáles serán los procesos para establecerla. Cabe hacer la precisión de que el establecimiento de la jurisprudencia por reiteración de criterios es facultad exclusiva de la Suprema Corte, ya sea que funcione en pleno o en salas, y de los tribunales colegiados de circuito. Por otro lado, la facultad de emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis y sustitución recae en el Pleno o en las salas de la Suprema Corte y en los plenos de circuito, que son órganos del Poder Judicial Federal, integrados por un consejo de magistrados que forman parte de los tribunales colegiados de circuito, de ahí que surja la crítica a estos, ya que sus magistrados integrantes en un determinado momento podrían fungir como juez y parte sobre sus propias resoluciones. Se ha dicho que la jurisprudencia es obligatoria, sin embargo esto no es del todo cierto, aunque tampoco del todo falso, ya que la obligatoriedad es relativa y atiende a la jerarquía de los propios tribunales de la Federación, así como lo establece el artículo 217 de la Ley de Amparo. Así pues, tendremos que las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Corte son obligatorias tanto para su Pleno como para sus salas. Para los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito, los tribunales militares, los tribunales de las entidades federativas y los tribunales administrativos y del trabajo. Las emitidas por las salas de la Corte son obligatorias para todas las autoridades anteriores, a excepción del Pleno de la Corte. Las jurisprudencias emitidas por los plenos de circuito tienen carácter vinculante, o sea obligatorio, para las autoridades ya mencionadas, a excepción de la Suprema Corte. Finalmente, las emitidas por los tribunales colegiados de circuito, quienes solo emiten jurisprudencia por reiteración, son obligatorias para todas las autoridades ya enlistadas, a excepción de la Corte y los plenos de circuito.
Aunque el artículo 217 de la Ley de Amparo no hace mención alguna sobre las autoridades administrativas, algunos consideran que la jurisprudencia debería de ser obligatoria para estas, si un precepto o norma fueron declarados inconstitucionales o violatorios de derechos humanos. Es más, también debería ser obligatoria para cualquier órgano del Estado. No obstante, esta consideración fue resuelta por la Corte, que señaló que las autoridades administrativas no están obligadas, ya que su obligación es únicamente fundar la ley aplicable al caso concreto, mas no su interpretación. En la descripción del video te dejaré un enlace de cómo se resolvió la discusión. El criterio es muy interesante y sirve como ejemplo de cómo se resuelve una contradicción de tesis. La jurisprudencia por reiteración de criterios es emitida por la Corte, ya sea en pleno o en sala, y por los plenos de circuito siempre y cuando existan 5 sentencias ininterrumpidas por una en contrario y resueltas en diferentes sesiones. Este sistema ha tenido mucha crítica por ser excesivo y lento. Incluso algunos tratadistas como Víctor Peña Oviedo refieren que con 3 criterios en el mismo sentido bastaría para emitir una jurisprudencia por reiteración, a fin de hacer más dinámico el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. El artículo 222 de la Ley de Amparo establece que para que el Pleno de la Corte pueda emitir jurisprudencia por reiteración de criterios, se requieren al menos 8 votos de los 11 ministros que lo integran. Por su parte, el artículo 223 señala que para que una sala de la Corte establezca esta forma de jurisprudencia se requieren cuando menos 4 votos de los 5 ministros que la integran. Finalmente, el artículo 224 establece que para que los tribunales colegiados de circuito emitan jurisprudencia se requiere de un voto unánime, es decir, un voto de 3 de los 3 magistrados que los integran. Las tesis en materia judicial son una proposición o conclusión mediante razonamientos que realiza un juzgador al resolver un asunto planteado a su competencia. De ahí que cuando existan 2 consideraciones contrarias sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, deba resolverse la controversia y decidirse qué criterio será el que prevalecerá. Ahora bien, para la emisión de este tipo de jurisprudencia, como ya dije, es facultad de la Corte y de los plenos de circuito, y para ello, el artículo 226, en sus fracciones primera, segunda y tercera, menciona quiénes y cuándo están facultados para establecer este tipo de jurisprudencia, y al igual que en el caso de la obligatoriedad, esto responde a un orden jerárquico. Asimismo, señala que el tribunal jerárquicamente superior respecto de los que hayan emitido los criterios discrepantes decidirá cuál de estos prevalece e incluso puede formar uno nuevo. Pero para que la contradicción de tesis sea operante, debe haber una denuncia previa. Número 1. Si las contradicciones se dan entre las salas de la Corte, pueden ser denunciadas ante el Pleno de la misma por los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, los jueces de distrito, el fiscal general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron. Número 2. Si se trata de las contradicciones descritas en la fracción segunda del artículo 226, los únicos facultados para denunciarlas serán los propios plenos y tribunales colegiados de circuito, que hayan sostenido los criterios que discrepan. De igual forma el fiscal, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito o las partes. Número 3. Y finalmente, cuando la contradicción se suscita entre los tribunales colegiados de circuito, pueden denunciar ante los plenos de circuito los mismos tribunales colegiados, el fiscal general, los tribunales unitarios, los jueces de distrito y las partes. El artículo 230 de la Ley de Amparo establece los supuestos bajo los cuales la jurisprudencia por reiteración o contradicción pueda ser sustituida, es decir, abandonada. Por el Pleno de la Corte con 8 votos, y sus salas con 4 votos de sus integrantes, y por los plenos de circuito con voto de las 2/3 partes de sus integrantes. A diferencia de la jurisprudencia por contradicción de tesis, en esta no interviene ni el fiscal ni las partes involucradas en un juicio, únicamente la Corte, los tribunales colegiados y los unitarios de circuito. Básicamente, la sustitución de la jurisprudencia sirve para aclarar alguna imprecisión del texto de una o modificarla, a diferencia de la interrupción que sirve para dejar la jurisprudencia sin efectos, en términos del artículo 228 de la Ley de Amparo. A manera de conclusión, podemos decir que la jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, interpretación que busca definir sus alcances y descifrar su finalidad en un caso concreto. A diferencia de la ley, la jurisprudencia no es obra del Poder Legislativo, sino del Poder Judicial. Tampoco posee la característica de la generalidad, puesto que se aplica a un caso específico,
únicamente es obligatoria para los órganos jurisdiccionales y únicamente es una interpretación judicial de las normas jurídicas. Sé que el tema es un tanto confuso y complejo, pero es indispensable comprenderlo para poder saber cuándo un criterio es obligatorio, para quién aplica y cuándo no. Además, dejo la pauta para que en un subsecuente video pueda hablar sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero por esta ocasión es todo. Espero que te haya gustado este video, te agradecería que le dieras un like y que lo compartieras. Además, no olvides seguirme en Facebook y suscribirte a este canal de YouTube para más videos como este. Mi nombre es Marco Antonio Rosete y esto es Ius Mexicanum.